que empieza a publicarse a finales de 1807. Es una pequeña reseña, lo que aparece ahí, de un periódico, La Minerva o El Revisor General, dando referencias sobre esa publicación y iremos rescatando algunas cosas. Junto a esa idea de que en este manual, en este viaje pintoresco, ya se llama la atención sobre España, me interesa destacar también un autor que desarrolla una teoría que me parece fundamental, aunque luego esta teoría de Gilpin se extenderá más adelante y será a su vez explicada y desarrollada por otros tratadistas. Se trata del carácter de lo pintoresco, que él recoge en 3 ensayos sobre la belleza pintoresca, el viaje pintoresco y el dibujo paisajístico de 1792. Y como pintoresco se considera aquello que es digno de ser pintado, pero no por su belleza natural, sino precisamente porque es algo insólito, porque es algo que tiene una gracia especial, pero sin ser bello naturalmente. Es una categoría estética, pero también es una categoría perceptiva y cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este momento en que se introduce esta categoría, las personas empiezan a reconocer que hay una belleza distinta, que no es ni la de lo sublime, ni tampoco la belleza clásica, que derivaba de la armonía, tal como se reconocía en los tratadistas del siglo XVIII. En el tomo primero del libro de Laborde se habla de esta imagen española de lo pintoresco, pero también, y lo recojo ahora en el texto que aparece ahí, se llama la atención sobre lo antiguo, lo árabe y lo gótico. Es decir, que de alguna manera esta mirada de Laborde rescata una mirada también arqueológica, junto con lo pintoresco. Y dice el texto de La Minerva: esta obra se sigue publicando con la mayor aceptación de toda Europa, pues siendo la España una de las naciones más ricas, tanto en monumentos de las artes como en pintorescas vistas de la naturaleza, y además casi única en lo perteneciente a la arquitectura y a la escultura de los árabes. Es decir, que ya desde 1806 lo que me interesa rescatar es que junto a lo pintoresco, y ahora veremos ahí, se dan cuenta de que España es rica por su patrimonio, y de ese patrimonio lo que destacan son particularmente lo que está asociado con lo romano, con la arqueología y fundamentalmente con los restos romanos y griegos, y por otra parte con todo lo que tiene que ver con el mundo árabe. Bueno, ahí habla del plan de la obra, y entonces ahí pongo algunos ejemplos de lo que al autor o a los autores le parece fundamental. Porque lo que también me interesa, y por eso he escogido esta obra y no otras, es que aunque la obra tiene imágenes, tiene mucho texto. Es decir, es un texto literario ensayístico, no es un texto literario de creación, pero es un texto literario ensayístico que está además encargado a un erudito, que es el que rescata todos los datos sobre la España clásica, los vestigios que hay romanos y griegos, y también sobre los vestigios árabes. Bueno, el tomo segundo está dedicado a Andalucía y dice: contendrá la descripción de la Andalucía que fue por donde por más largo tiempo residieron los moros, y de cuya arquitectura quedan magníficas obras en Córdoba, en Sevilla y en Granada. A esta parte precederá un análisis de la historia de los moros e irá enriquecida con sabias investigaciones sobre su lengua, costumbre y arquitectura. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ya desde 1806 se está focalizando Andalucía como un lugar donde quedan los mayores vestigios del mundo árabe. Por lo tanto, lo que queda de la presencia de los árabes, documentada o bien evocada y recreada, porque a eso va a contribuir esta obra, se considera de alguna manera también como algo pintoresco, porque ya es
porque ya empieza a ser insólito, porque ya no es una huella que esté extendida en todos los sitios, sino algo que es raro, y que, sin embargo, tiene una belleza que a lo mejor no se corresponde con el canon clásico, pero que tiene una gracia especial, es algo insólito, peregrino, exótico. Bueno, ahí están las imágenes. ¿Qué es lo que voy a llamar la atención? Pues algo en lo que hizo hincapié también Antonio Garrido, y es que Antonio Gami, y es que muchas de estas imágenes que aparecen en esta obra de Laborde se van a repetir y la van a utilizar otros pintores, otros grabadores, para evocar esa imagen de Andalucía. Y en este recorrido por los viajes de Andalucía voy a empezar con Teófilo Gautier. Voy a ir entrecruzando referencias de viajeros extranjeros con referencias de autores españoles que ahora veremos. Bueno, ahí no me voy a entretener mucho, una imagen de la mezquita de Córdoba, y del interior de Granada, la mezquita catedral, etcétera, etcétera. La imagen está tomada de Laborde, no pertenece al libro del viaje pintoresco. Aviso que las imágenes que hay aquí las he buscado simplemente a modo de ilustración, que no tienen que ver con el texto, por lo tanto, yo en el campus virtual lo que colgaré será la parte literaria, porque es lo que realmente me interesa, y lo otro es simplemente para que veáis cómo esas ilustraciones, esas imágenes que aparecen al libro de Laborde, también condicionan de alguna manera la imagen literaria que vienen buscando los viajeros extranjeros. Es decir, como decíamos el primer día, ellos vienen ya cargados en esa mochila de ese imaginario de España y de Andalucía, pues lo que han leído en Laborde y en otros autores. Bueno, ahí tenéis lo mismo. ¿Qué recorrido hace Gautier? Pues un recorrido que es el seguido por otros viajeros, por otros autores de libros de viaje o escritores anteriores. Entonces, siempre se pasan, digamos que el recorrido siempre pasa más o menos por los mismos sitios. En este caso, pues ahí tenéis una descripción de las ruinas de Itálica y la imagen, la explicación que da sobre cómo surgen esas ruinas y por qué prácticamente no queda nada de esas construcciones, puesto que sirvió de cantera a Sevilla durante mucho tiempo. Me interesa también pues, que veáis cómo aparecen imágenes de estas ciudades muy pintorescas ya, ¿no? No solamente esa idea de la ruina, de la muralla, que tiene que ver con esa imagen de lo gótico, de lo medieval, que cruza el romanticismo europeo, sino también, pues aquí, ¿no? el espectáculo pintoresco que lo conforma la visión de una familia de gitanos, dice, acampada al aire libre, formado un grupo que habría hecho las delicias de Quellot, etcétera, etcétera. Y esas imágenes pues, se van a repetir y aparecen muchísimo por todos los escritos de estos viajeros. La Cristina, el Guadalquivir, la Alameda del Duque, Itálica, el Alcázar Moro, son indudablemente cosas muy curiosas, pero la verdadera maravilla de Sevilla es su catedral. Desde luego un edificio sorprendente, incluso comparándole con la Catedral de Burgos, la de Toledo y la Mezquita de Córdoba. El capítulo que ordenó su construcción resumió su plan en esta frase: elevemos un monumento que haga pensar a la posteridad que estábamos locos. Enhorabuena, este es un programa amplio y bien entendido. Con carta blanca los artistas hicieron prodigios y los canónigos, para apresurar la terminación del edificio, cedieron todas sus rentas, eso hay un error ahí, no reservándose más que lo estrictamente necesario para vivir. Las pagodas indias más desenfrenadas y más monstruosamente prodigiosas no le llegan a la Catedral de Sevilla. Bueno, sería esta una imagen pintoresca donde se ve lo excepcional de la belleza, lo peregrino, lo insólito de
de la belleza de la Giralda y de la catedral. Y llegamos a Cádiz. Es otro de los hitos que no siempre aparece en los itinerarios de los viajeros extranjeros, pero que sí que aparece en muchos de ellos. ¿Por qué me interesa pararme aquí? Bueno, pues evidentemente, además de porque esta es nuestra ciudad y conocemos mucho la descripción, porque en estas descripciones vamos a ver cómo también los viajeros no solamente se inspiran, vienen cargados con esa mochila, sino que vamos a ver que incluso algunos de ellos se copian, se plagian prácticamente de una manera espectacular. Y dice Gautier en su viaje por España en 1840. Era noche cerrada cuando llegamos a Cádiz, los farolillos de los navíos, de las barcas ancladas en la rada, las luces de la ciudad, las estrellas del cielo salpicaban la espuma de las olas con millones de lentejuelas de oro, de plata, de fuego. En los sitios tranquilos, el reflejo de los faroles trazaba, prolongándose en el mar, largas columnas de llamas de un efecto mágico. Lo mágico también tiene que ver con ese ambiente misterioso que muchas veces se relaciona con lo pintoresco. La masa enorme de los reductos se dibujaba de modo extraño en el espesor de la sombra. Para ir a tierra tuvimos que transbordar con todo nuestro equipaje a barquichuelas cuyos patrones, con gritos espantosos, se disputaban los viajeros y sus maletas. Bueno, como veis aquí, este es el antecedente de los pimpis, que se pusieron, que siguieron existiendo hasta el siglo XX. Y dice el mismo Gautier, no existe en la paleta del pintor ni en la pluma del literato colores bastante claros, tonos bastante luminosos para dar la impresión brillante que nos produjo Cádiz en aquella mañana gloriosa. Y aquí esta descripción se va a repetir muchísimo. Dos tonos únicos os herían la vista, el azul y el blanco, pero el azul tan vivo como el de la turquesa, el zafiro, el cobalto y todo lo que se puede imaginar de excesivo en azul, y el blanco tan puro como la plata, la leche, la nieve, el mármol y el azúcar mejor cristalizado. El azul era el cielo, repetido por el mar, el blanco la ciudad. No puede imaginarse nada más radiante, más deslumbrador, de una luz más difusa y más intensa al tiempo. En realidad, lo que en nuestro país llamamos sol es, junto a esto, una lamparilla agonizante a la cabecera de un enfermo. Es decir, evidentemente, los viajeros que vienen de Inglaterra, de Alemania, pues se dejan arrebatar, contemplan con entusiasmo, que es una manera muy romántica de contemplar el paisaje, por esa luz que les parece algo absolutamente insólito, absolutamente mágico, absolutamente pintoresco. Y otra referencia en Cádiz son las casas. El caserío de Cádiz es otra cuestión que llama mucho la atención. Las casas de Cádiz son mucho más altas que las de otras ciudades de España, lo cual se explica por la conformación del terreno, estrecho islote unido al continente por una angosta faja de tierra, y el deseo de tener una perspectiva sobre el mar. Todas las casas se alzan curiosamente sobre la punta del pie para mirar por sobre el hombro de su vecina y pasar la cabeza por encima de la cultura de las fortificaciones. Evidentemente, las personificaciones y otras figuras retóricas pues animan estos textos que sí que son literarios y que significan un paso más en ese carácter romántico respecto al imaginario que proyectaba el manual, el itinerario, la guía de viaje de Labor, que es algo mucho más contenido, todavía, digamos, con cierta manera neoclásica, ilustrada, de ver la realidad, de contemplar la realidad. Como esto no basta en ocasiones, casi todas las terrazas tienen en un ángulo un torreón, un mirador, algunas veces una cúpula. Estos miradores aéreos enriquecen la silueta de la ciudad con innumerables festones dentellados y producen efectos de lo más pintoresco. Como veis otra vez, la categoría de lo pintoresco como algo que es insólito, que es peregrino, que tiene una belleza que no es producto de la belleza natural ni tampoco de la belleza clásica, sino que es algo diferente, que tiene una gracia especial. Todo está enlucido con cal y la blancura de la fachada se anima aún más por largas líneas de vermellón que separan las casas y marcan los pisos. Los balcones muy salientes están envueltos con una especie de jaula de cristal, esos cierros que se pueden contemplar,
adornados con cortinas rojas y llenos de flores. Y esta es otra imagen que también se va a repetir. Algunas de las calles transversales terminan en el vacío y parece que desemboca en el cielo. Si recordáis, ayer cuando estuvimos en el museo, llamaba la atención, yo se lo había comentado a Juan, el director del museo, cómo los viajeros destacan eso, ¿no? Que al ser las calles tan estrechas, tienen una perspectiva que parece que, seguidas hasta el fondo, desembocan en el cielo. Luego lo veremos porque ayer hice una fotografía que no es muy buena y no se va a gastar con el color bien, pero bueno, da una imagen de lo que quiero decir. Aparte del aspecto alegre, vivo, luminoso, Cádiz no tiene nada notable en arquitectura. Su catedral, vasto edificio del siglo XVI, aunque no carece de nobleza ni de belleza, no ofrece nada que pueda asombrar después de los prodigios, etcétera, etcétera. Una arquitectura clásica de proporciones más finas y esbelta, como lo entendían los del Renacimiento. Es decir, siempre esto va a ser también otro tópico repetido. Vale. Ya. Vale. Perdona. Muy bien. Y aquí ahora lo que os comentaba, ¿no? Vamos a ver cómo, quitando el artificio que utiliza Dumas en su viaje de París a Cádiz, que es de 1846, o sea, solamente 6 años después, pues vamos a ver que, como digo, salvo ese artificio de escribir unas cartas a una tal Madame en la que cuenta sus andanzas por España, vamos a ver como muchas de las cosas que escribe Dumas recoge algunas veces casi literalmente lo que ha dicho antes Gautier. Entonces, lo que más le impactaría a Madame si hiciese la ruta que nosotros venimos de recorrer es esa ausencia absoluta de ciudades, de pueblos e incluso de casas que hace de una porción de Andalucía, es decir, una de las más bellas provincias de España, un vasto desierto donde usted hace 10 o 15 leguas francesas sin encontrar un viajero. ¿Qué encontramos? 2 ciudades donde apenas pudimos encontrar 2 camas, Alcalá la Real y Castro del Río. Bueno, me interesaba esto porque junto a la categoría de lo pintoresco está lo no pintoresco, que también desarrolla Gilpin y que se desarrolla posteriormente. Es decir, lo no pintoresco es aquello que ofrece un paisaje casi desértico, donde apenas hay un referente, ni un árbol, ni un nada que sirva para dotar de gracia a ese terreno que contemplamos. Y por otra parte, bueno, pues esa imagen de que Andalucía es como un desierto sirve para trasladar el imaginario de que prácticamente estamos como en el norte, casi en el norte de África, ¿no? Y eso es otra cosa que también se va a repetir. Córdoba. Es cierto que la primera apariencia de la ciudad es casi siempre tan engañosa como la primera apariencia de los hombres. En efecto, Córdoba, adosada a las últimas estribaciones de la Sierra Morena, dominada por esos picos oscuros a los que las montañas que coronan deben el nombre de montañas negras, recostada a orillas del Guadalquivir, el río más grande, o más bien el afluente más grande de toda España, Córdoba, calentada por su sol morisco, se encuentra en una situación admirable. Pero a Córdoba, cuerpo de casas sin sombras, sin jardines y sin otro monumento que la catedral, a pesar de las 3 o 4 palmeras que balancean sobre ella su gracioso abanico, si os fijáis, la imagen que he proyectado sí que está tomada otra vez de la borda y la he hecho precisamente porque está claro que Dumas se inspira o lleva en su mochila esa imagen, esa litografía. Le falta apariencia. Es cierto que, como todas las cosas buenas, Córdoba gana una vez que se la conoce. Mientras tanto, no es menos cierto que, a primera vista, Córdoba no es en absoluto la Córdoba que uno se ha hecho. Es decir, aquí aparece esa idea que hemos visto en varias ocasiones, y es que el viajero, cuando llega, viene tan cargado su imaginario y con unas expectativas tan grandes que a veces la contemplación de la realidad pues le produce una decepción grande. Porque, claro, imaginaos además lo que estuvo contando ayer Antonio Gami. Algunos se permitían pues recrear esas Córdobas, esas Granadas, incluyendo esos elementos
moros, cuando veíamos aquellos jinetes, aquellos tenderetes, como si fuera esto una cosa totalmente diferente. Desgraciadamente, continúa Dumas, de Córdoba a Sevilla el paisaje no tiene nada de pintoresco. Otra vez nos vuelve a salir esta categoría. Además, un inconveniente, más que un inconveniente, un infortunio, vino a agregarse a aquellos que ya nos perseguían. Lluvia, una de esas lluvias torrenciales, etcétera, etcétera. Bueno, y pasa prácticamente por encima de Écija y de Carmona sin que pudiera prestarle atención. Esa es una imagen. Todo el recuerdo que guardo, Madame, en medio de aquel aturdimiento, es el aspecto de un viejo castillo sobre una montaña, fijaos cómo aparecen, que me pareció todavía más vieja que él, al pie de esa fortaleza cuyas murallas tienen el aspecto más pintoresco, de nuevo, corre al fondo de una zanja, un arroyo, etcétera, etcétera. Pero debo confesarlo, lo que me impactó más agradablemente es que Alcalá se encuentra tan solo a 3 leguas de Sevilla. Es decir, que cuando ya uno viene cansado del viaje, le ha caído una lluvia torrencial, lo que ve realmente no lo está viendo ni tiene ganas de admirarlo, ni de contemplarlo, ni de nada. Lo único que quiere es encontrar la cama del hotel o de la posada. En este caso, lo único que quiere es llegar a Sevilla para descansar. Sevilla. La Giralda, Madame, es la primera y última cosa que se ve en Sevilla. Y, por cierto, es en gran parte responsable del proverbio «Quien ha visto Sevilla no ha visto una maravilla». En efecto, el viajero se acerca a cada ciudad atraído por su imán particular. Florencia tiene su viejo palacio, Pisa su camposanto, Nápoles, Herculano y Pompeya, Granada, la Alhambra. Como veis, a mí esta cita me pareció muy interesante, muy importante para todo lo que estamos viendo aquí de patrimonio y modernidad. Es decir, ya viajeros como Dumas venían buscando el hito. ¿Qué es lo que hay que ver? Nosotros diríamos, ¿qué es lo que hay que fotografiar? ¿Qué es lo que hay que...? Pues ese hito que ahora, de forma malentendida, estamos queriendo poner en cada ciudad y además, como comentábamos ayer, uniformando las ciudades, porque ponemos hitos sin contexto y que al revés lo que constituye son repeticiones que hacen que las ciudades, pues todo lo contrario, no quieran ser o no tengan un atractivo para ser contempladas. En cambio, aquí lo importante es que el hito tiene que tener una característica particular, un carácter pintoresco, que haga de ese hito un atractivo para visitar la ciudad. Puede ser un elemento del paisaje, puede ser un monumento, puede ser cualquier otro tipo de referente. Pero me parecía interesante esa cita. Y Dumas, ya como se ha podido comprobar, es muy cómodo, ¿no? Dice, desgraciadamente Sevilla no ha sido construida previendo los coches. Apenas 5 o 6 de sus calles son bastante anchas. La Cristina es el paseo fashionable de Sevilla, como las Tullerías o mejor sus Campos Elíseos. La Torre del Oro es un edificio de 3 pisos, dispuesto en reculada, está almenada, total. La Torre del Oro se llama así porque dicen que allí se guarda el primer oro traído de América. Bueno, como veis, lo que decía antes, ¿no? Dumas va siguiendo un poco el recorrido de otros viajeros anteriores. Y Cádiz. En primer lugar, Cádiz es la hija dorada del sol. En la primera parte sí es suya. Sus ojos de fuego la cubre con sus rayos más ardientes, de manera que la ciudad entera parece estar dentro de la luz. Y ahora esto sonará. Solo 3 tonalidades capturan la vista en este momento: el azul del cielo, el blanco de las casas y el verde de la celosía. Atención a eso del verde, porque vamos a verlo después. Y teniendo en cuenta que esto es de 1846. Pero qué azul, qué blanco y qué verde. No hay cobalto, no hay ultramar, no hay zafiro comparable a azul, no hay nieve ni leche ni azúcar parecido al blanco, no hay esmeralda, no hay verde veronés ni verdín que pueda compararse con ese verde. Es decir, llama la atención sobre lo mismo que había hecho antes Gautier, con metáforas, muchas de ellas muy parecidas y que van a terminar por cosificarse, se van a convertir en un tópico también a la hora de describir a Cádiz, y no es lo único. En ningún lugar de España he visto casas tan altas como en Cádiz. Vamos, es que si lo hubiera hecho a distancia, como hoy se hacen metido en su casa, en el ordenador,
De hecho, es una de las cosas que el libro de Dumas despertó muchísima polémica, porque muchos autores pues decían eso, que prácticamente parecía que Dumas ni había venido a España ni nada y que lo había hecho cogiendo de aquí y de allá unas referencias de unos y de otros. Es que Cádiz no puede extenderse a derecha ni a izquierda y se ve obligada a pedir a la altura lo que en su estrecho islote le niega en ancho. Por eso cada casa se alza de puntillas, es que es la misma imagen, un copión de mucho cuidado. Una para mirar el puerto, la otra el mar, esta Sevilla, aquella Tánger. Pero la ventaja que tiene respecto a las otras ciudades de España, y que no sé a qué atribuir, es que Cádiz es la única ciudad en que he visto calles que parecen ir al cielo. Y esta es la imagen, es el detalle del cuadro que vimos ayer, donde esa perspectiva, el colorido no sale igual, pero bueno, esa perspectiva de esas calles que parecen desembocar, efectivamente, que parecen que nos enfilan directamente hacia el cielo. Es decir, la estrechez de las calles permite adoptar ese punto de vista. Bueno, eso es. Nada para ver, por lo demás en Cádiz, ni monumentos, ni palacios, ni museos, una catedral de bastante mal gusto, eso es todo. Pero lo que se viene a buscar a Cádiz, como a Nápoles, es ese cielo azul, ese mar azul, ese aire límpido y ese hálito de amor que corre en el aire. A uno le gusta Cádiz sin saber qué es lo que le gusta de Cádiz. Es decir, Cádiz tiene un no sé qué, una gracia especial, que eso, de eso tenemos la letra de las comparsas llenas. Tiene un algo, un no sé qué, una gracia especial, un carácter pintoresco, tiene algo insólito que le hace digno de ser pintado, de ser retratado. Bueno, y frente a esa referencia me voy ahora a los escritores españoles. Frasquita Larrea, la mujer de Juan Nicolás Boll de Faber y madre de Fernán Caballero, escribe diarios de viaje y recoge algunos apuntes sobre la sierra, porque ella padecía de crisis nerviosa y iba allí a descansar, y algunas veces el marido también la mandaba un poco lejos, y entonces ella se iba allí. Pero me interesa porque en estos diarios ella recoge este carácter de lo pintoresco. No voy a leer toda la descripción, sino simplemente que veamos cómo se traduce eso de lo pintoresco en el paisaje, ¿no? Dice, estos peñascos cuyas formas irregulares y fantásticas se meten y retiran de la ribera, estas cimas que parece que quieren desplomarse sobre el incauto pasajero causan una especie de sobresalto que crece en proporción a medida que se van estrechando las orillas. De repente ve otros riscos que fingen elevarse oscuro de los profundos de las aguas y se siente oprimido de una extraña sensación de terror y placer al mismo tiempo. Bueno, aquí está más bien lo sublime, ¿no? Es admirable, dice, y ahora aquí viene lo pintoresco, es admirable la variedad de aspectos que tiene esta cordillera. Ayer tarde el sol en su ocaso teñía los ligeros vapores que se habían agolpado en ella y parecía que un velo transparente, rosa y plata, a manera de una luna coqueta, sombreaba sus bellas formas sin ocultarle de un todo. Hoy, libre de la calina, caían los rayos, convirtiendo en trozos de nácar tornasolada, de azul, púrpura y hortensia, riscos que en otras horas y con otra atmósfera se meten negro y espantable. Es decir, lo pintoresco se va a distanciar de esa belleza que causa admiración y terror al mismo tiempo. Esta variedad en la apariencia de los objetos de la naturaleza, Gilpin la explica bien en su prólogo a su famosa obra sobre lo pintoresco. Bueno, ella, no solamente en este escrito de 1824, sino en las cartas que le escribe a Juan Nicolás Boll de Faber, porque ellos tuvieron una disputa en su segundo viaje a Alemania, y entonces en ese segundo viaje Frasquita deja a sus dos hijas pequeñas con su madre y se va con los dos hijos mayores y Juan Nicolás a ver a la familia de Juan Nicolás en Alemania. Entonces, ella tienen una disputa y entonces le dice, bueno, pues yo me vuelvo con mi madre y con las dos hijas pequeñas que no las puedo tener abandonadas tanto tiempo. Entonces, no rompen del todo, pero hay durante un tiempo bastante extenso, y ahora explicaré, pues
una comunicación que se limita exclusivamente a las cartas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa correspondencia epistolar va a estar, se va a ver muy distanciada porque les coge en medio las invasiones napoleónicas, que van afectando distintamente en épocas diferentes, algunas más o menos coincidentes, a Alemania y a España. Entonces, Juan Nicolás está en la zona de Mecklemburgo y Frasquita pues está en Chiclana, donde tenía una finca de recreo con su madre y con sus hijas pequeñas. Entonces, en esas cartas de 1806, 1807, ya ella le está diciendo a su marido que está leyendo a Gilpin y que le encanta porque le ofrece algo distinto para contemplar el paisaje. Ella no le interesa tanto el carácter romántico, porque el carácter romántico muy pronto se va a ver contaminado por algo que también subraya Fernán Caballero, que es toda esa explosión sentimental de Mérimée, Dumas, de los viajeros franceses que proyectan una visión muy distorsionada de España y Andalucía, y sobre todo muy sentimental y muy pasional, muy salvaje casi, que a ellas, tanto a Frasquita Larrea como luego a su hija Fernán Caballero, les disgusta. Entonces, es muy curioso porque además, aparte de dar cuenta de la formación cultural que tiene Frasquita Larrea, en muchos casos muy autodidacta, pues da referencia de que estaba muy al tanto de lo que se leía, ¿no? Y me interesa ahora pasar a la imagen que ofrece la hija en sus diferentes relatos, ¿no? Los nombres que aparecen ahí en cursiva son nombres de relatos o de cuentos o novelas cortas, que ella le llama siempre relación, porque la palabra cuento no le gusta, y la palabra novela tampoco, porque dice que la novela lo que hace es ofrecer a las mujeres un camino por el que no deben guiarse. Es decir, las novelas, hay que tener en cuenta, en esta época están de moda las novelas de folletín, lo que hacen es ofrecer a las mujeres adulterios y pautas morales de conducta que no son las recomendables, y entonces ella dice que ella no escribe novelas, sino que hace otra cosa. Pero me interesa mucho el tratamiento del paisaje y del patrimonio, y sobre todo las justificaciones que ella da sobre por qué hay que distanciarse de esa mirada foránea, distorsionadora, que han ofrecido los viajeros románticos. No concebimos el moderno afán por vestirlo todo con la misma librea y por querer borrar en los países y en los pueblos la nacionalidad que le es peculiar. De todas las tiranías, algo que a nosotros nos parece muy moderno, la de la uniformidad es la que más se resiste en la independencia popular. Arrancar a países, pueblos y personas su ser, su carácter, su individualidad, es la más cruel, la más necia y la más antipoética arbitrariedad. Es curioso porque esta imagen en realidad tiene que ver mucho con la imagen romántica, pero con un romanticismo muy tradicional. Lo que se va es a distanciar del romanticismo liberal, que está imbuido por las teorías francesas, y va a seguir el romanticismo más tradicional, que procede de Alemania o de otra corriente francesa, Chateaubriand, para descubrir una imagen de España diferente, donde lo que le interesa es lo pintoresco, lo que constituye la esencia de cada país. Y además hay que tener en cuenta que su padre, Juan Nicolás Boldefáver, había traducido a los hermanos Schlegel y que en ese sentido de ellos bebe toda esta imagen. En España, más que en otro país alguno, tienen las provincias diversas y marcadas fisonomías, así como las tienen distintas entre sí los pueblos de una misma provincia. Todo aquel que haya permanecido en ellos y los haya observado con cuidado y con amore podrá haber notado lo que dejamos dicho. Bueno, aquí hay varias referencias y lo que opone es la vida tradicional al progreso material y a la uniformización que lo va arrasando todo. En ese sentido, siempre se ha visto a Fernán Caballero como una escritora costumbrista, pero
hay que profundizar bastante más en esa imagen que nos proyecta de ese costumbrismo. Es algo más que lo pintoresco, tiene un fondo bastante más profundo. Bueno, y voy a recoger algunas descripciones, no las voy a leer enteros, para eso ya están. ¿Cómo vamos? ¿Pero por dónde voy? Bueno, por donde vamos a ver algunas descripciones, no las voy a leer enteras, pero sí que vamos a comprar un poco cómo se acerca, cuáles son las maneras que ella tiene de acercarse a la descripción. Esta primera descripción, una descripción de Puerto Real, muy curiosa, donde primero ella siempre suele, digamos, adoptar una manera neoclásica, una manera ilustrada a la hora de ofrecer una imagen de una ciudad. ¿En qué sentido hablo yo de ilustrada? Pues en el sentido de que da, lo mismo que hacía Antonio Pons en su viaje, da todos los pormenores. A veces llega a decir, pues hay tantos conventos, hay tantos... porque además ella está muy condicionada por eso que se habló también, se ha hablado en estos días atrás, del proceso desamortizador, de los exclaustrados y de cómo, de alguna manera, ese patrimonio conventual, ese patrimonio religioso, aparte de la fe, que a ella también le interesa mucho, está en peligro de perderse, porque no hay, esos conventos están deshabitados. Y ella, ¿qué es lo que hace? Pues muchas veces reúne noticias, pero también lo que hace es pedirle a la gente que vive en esas poblaciones o a gente que pueda conocer a habitantes de allí que le manden información sobre esos pueblos. Y con lo que le envían, muchas veces ella lo que quiere son refranes, anécdotas. Ella tuvo también una importante tendencia folclorista, eso lo aprendió de su padre, Juan Nicolás Valdefaver. Pues junto a todo eso configura la novela o el cuento o la relación, como ella le dice, que quiere desarrollar. Habla de las salinas, de Puerto Real está separado del mar por terrenos pantanosos, cortados por caños que llene vacía el mar en su mano incesante bamboleo. A la izquierda y en los terrenos que hemos mencionado, ha creado la industria las vastas salinas tan renombradas por la bondad y abundancia de sus clases. La vista que ofrecen es triste y monótona, no cubriendo estos terrenos solitarios, sino una vegetación pobre y mustia, entre las que predomina una especie de brezo llamado armajo, unos juncos llamados sapina y una planta llamada salada de verde ceniciento y menudas flores, las que florecen como avergonzadas y de mala gana. Ellas, madres de la dulce miel, a orillas del amargo mar que las desdeña y entre la incisiva sal que las marchita, asemejándose en su destino, estas pobres flores a la poesía en nuestra época, que presenta sus flores sola y triste a orillas del amargo piélago de la política que las desdeña y entre el incisivo y descreído sarcasmo que las marchita. Bueno, es curioso porque la descripción, parte de esta larga descripción que introduce el relato del último consuelo, será incluido después en una especie de antología sobre el paisaje andaluz, también de otros escritores extranjeros. Lo que quiero ver es que ella hace mención a la industria. Entonces, ella todo eso que tenga que ver con ese atisbo de progreso siempre le produce una inmensa melancolía. Entonces, si es verdad que por una parte le parece pintoresco esa sapina, esa vegetación, todo eso de la emergente industria de la sal, a ella le parece un horror porque piensa que el progreso material va a conllevar la destrucción del patrimonio. Entonces, hay que estar muy atento a ese tipo de cosas. Como decía, Fernán Caballero muchas veces se acerca al paisaje, a la manera dieciochesca, a esas descripciones de interés histórico-artístico con amplios apuntes sobre el origen, los lugares más notables de la población y en otras... bueno, es una R, se ha ido por ahí. Y en otros casos, pues, se deja llevar mejor por la idea romántica. Entonces, ejemplo de esa manera dieciochesca, pues,
a 6 leguas de Sevilla, andadas por el hermoso y bien denominado Camino Real, que aunque ya arruinado es una de las grandes obras de Carlos III, se encuentra en la antigua ciudad de Carmonase. Hállase labrada, tal. Va explicando todos los datos que ofrece la ciudad de Carmona de interés, de atractivo al lector o al viajero. Y luego, en otros momentos, pues se deja atrapar, se deja llevar, muchas veces a su pesar, por esa imagen romántico-pintoresca. Esta entrada es ya pendiente, prolongándose la cuesta más o menos suavemente por las calles hasta el pinacho de aquella inmensa roca, desde donde desciende el terreno abruptamente y principia la magnífica vega que cubren campos de trigo, que en primavera forman un mar sin límites, verde como la esperanza, y en el estío un mar dorado como la abundancia. Me interesa también esta imagen porque una de las condiciones que a mí me parece más característico de la mirada romántica y en la que estoy trabajando ahora es la imagen desde lo alto. Volveremos sobre esto, pero hay que tener en cuenta que los panoramas que ha surgido en esta época, que ha surgido, de los que se ha hablado en conferencias anteriores, los panoramas eran edificios desde los que se contemplaba, como ahora se puede hacer, por ejemplo, en la Torre Eiffel, una imagen de una ciudad en 360 grados. Ahora, si uno se asoma a la torre parisina, pues puede ver todo ese panorama también puesto en pequeñito con fotografías superpuestas que dan toda esa imagen de los 360 grados. Los panoramas son de 1792 y se van desarrollando. Al principio son panoramas pictóricos, es decir, son grandes lienzos construidos para ser contemplados en esos grandes edificios y que muchas veces el espectador tenga la posibilidad de contemplar casi al mismo tiempo que descubre el paisaje visual. Esa imagen desde lo alto, esa imagen magnífica de la ciudad, ofrece una imagen romántico-pintoresca en el sentido de que por una parte nos asoma a lo sublime, a esa belleza extraordinaria, pero también los panoramas pictóricos tenían una serie de detalles muy pequeños que permitían descubrir lo pintoresco de cada ciudad. Es decir, aquello que era peregrino, que era insólito, que tenía una gracia especial que la hacía diferente de otras ciudades. Entonces, son siempre imágenes desde lo alto, en muchas ocasiones, desde una torre, desde una atalaya, desde un cerro, y que permiten al observador, esté ya dentro de un edificio, en un panorama, o simplemente en esa torre, en ese mirador o en ese cerro, descubrir esa explosión de la naturaleza, ver la variedad y la amenidad, que es otro rasgo característico de lo pintoresco, la diversidad, y tener una simpatía, o sea, y una identificación emocional, sentimental con el paisaje. Bueno, pues esto es Carmona y está tomado de la Estrella de Vandalia. Y dice, fijaos esto, en esta idea, lo magnífico y sorprendente de esta vista tendría en otros países una fama y renombre universal y habría sido descrita 1000 veces, tanto en novelas como en poesía. Pero en España es poco común el gusto y la pasión por las bellezas campestres, las que se suelen admirar sin que en este sentimiento tomen parte ni el corazón ni el entusiasmo. Una vista, por bella que sea, se suele apreciar, digamos así, clásica y no románticamente. Es decir, en España se admira los vestigios clásicos, los romanos, lo árabe incluso, pero pasa desapercibido la belleza campestre, en la que para ella reside mucho de lo pintoresco. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente porque en España hay tanto campo que no llama la atención y es a partir de ese descubrimiento estético de lo pintoresco cuando empieza a apreciarse. Por eso decíamos que lo estético, o sea, que lo pintoresco no es solamente una categoría estética, lo pintoresco es, además de una categoría estética, una categoría cognoscitiva y nos permite conocer algo de forma diferente, y una categoría perceptiva, es decir, nos llama la atención y nos informa de una nueva manera
un nuevo modo de mirar. Algo que hasta ahora había pasado desapercibido se ve y se aprecia a partir de esa idea de lo pintoresco. Y, bueno, algunas imágenes de distintas poblaciones. San Fernando y Chiclana, en No transige la conciencia, vistas de una manera, en muchos casos, románticas, ¿no? Por ejemplo, esta de Chiclana: se entra en este precioso pueblo por una arboleda de álamos blancos que toman asiento entre verdes huertas a la manera de nobles ancianos encanecidos, estimulando con su susurro a las plantas pequeñas y tiernas a crecer y a fortalecerse para resistir como ellos a los vendavales. El pueblo es grande y el río Liro lo divide en dos mitades como un cuchillo de plata. Por otra parte, me interesa, pues, llamar la atención sobre de qué manera estos nuevos dispositivos ópticos, como el panorama de que venía hablando, influyen en esta manera de contemplar la realidad. Y no hay que olvidar que lo mismo que Frasquita Larrea, que es nacida en Cádiz, pero de origen vasco por parte del padre y de origen irlandés por parte de la madre, y que dominaba muy bien el francés y que tenía una enorme cultura y que viajó por media Europa conociendo, bueno, entre otras cosas porque iban a conocer a la familia de Juan Nicolás Boldefávер, tiene una rica cultura. Pero Fernán Caballero la tiene igual. Ella es una de las que ha tenido posibilidades desde su juventud, bueno, desde su infancia, porque ella nació en Morges, en una pequeña aldea suiza, cuando iban a conocer a la familia de Juan Nicolás Boldefáver. Y luego su vida, ella quedó viuda 3 veces, pues le hizo recorrer España, Europa y parte de, bueno, y La Habana, donde estuvo con su segundo marido. Lo importante es que ella conoce en ese tour europeo, posiblemente a la muerte de su segundo esposo, este tipo de artefactos, ¿no? De dispositivos ópticos. No quiero hablarte de mi viaje, dice en una de las cartas. Me parece, he estado en un brillante y móvil panorama. No sé si habré estado con la boca abierta como semilugareña. Lo que sí sé es que de todas aquellas cosas admirables, ninguna habló a mi corazón. Es decir, ella contempla cosas maravillosas, pero no terminan de decirle nada. Entonces, lo que importa es, lo que a mí me interesa en todo caso es que veáis, pues, que ella, al haber estado en Londres, en París, en varias ocasiones, tiene posibilidad de conocer de primera mano todos estos dispositivos y espectáculos ópticos. Y esa imagen del panorama a mí me parece que se percibe aquí. Yo, cuando hice mi tesis doctoral, que la hice sobre el cuento literario, leí también, evidentemente, lo hice sobre Fernán Caballero, Coloma y Juan Valera. Leí también La Gaviota, ¿no? Porque es la gran novela que rompe el panorama español. Y lo que yo en aquel momento, que no sabía nada de esto de los espectáculos ópticos ni de los dispositivos, a mí me parecía que esto ofrecía una imagen cinematográfica. A mí me parecía que era casi como un travelling, pero claro, ahora, releyendo todas estas cosas, veo que lo que hay aquí es mucho de la mirada que conocen los españoles a través de panoramas, dioramas y otros espectáculos ópticos, que los cosmoramas que se van sucediendo en el siglo XIX español. Entonces, esa imagen que parece como un travelling cinematográfico, en realidad tiene que ver con esta proyección del panorama o del diorama. Stein se paseaba un día por delante del convento, desde donde se descubrió una perspectiva inmensa y uniforme. A la derecha, el mar sin límites; a la izquierda, la dehesa sin término. En medio se dibujaba la claridad del horizonte, el perfil oscuro de las ruinas del fuerte de San Cristóbal, como la imagen de la nada en medio de la inmensidad. Bueno, sus conventos, etcétera, etcétera. Y dice, su mole oculta el único punto del horizonte interceptado en aquel uniforme panorama. ¿Qué es lo que ocurre? Que los panoramas
A veces también podían descubrir el carácter casi no pintoresco del paisaje, es decir, a veces descubrían una uniformidad que hacían de un paisaje pues que prácticamente no despertara ningún entusiasmo. Hay que tener en cuenta también, por otra parte, pues el estado emocional, y en este caso el alemán Stein pues está totalmente desolado porque su mujer, Marisa Lada, se le ha ido con un torero. Así que es como para no estarlo. Bueno, aquí algunas imágenes del panorama de Edimburgo de 1796. Es un detalle que descubre, pues eso, los elementos más pequeños, más curiosos, más pintorescos. A veces los panoramas descubren realidades nuevas, insólitas. ¿Por qué? Pues porque la gente no estaba acostumbrada a contemplar en un cuadro, un lienzo, los barrios periféricos. A lo mejor un panorama te permitía descubrir que al lado del Madrid clásico, al lado de esas casas nobles, pues convivían pocos metros más allá o algunos cientos metros más allá, unos barrios periféricos donde estaba la gente, donde vivía la gente humilde, donde no había agua corriente, es decir, que los panoramas también descubren la diversidad. Pero el panorama costumbrista tiende, el panorama literario tiende a eliminar eso que descubre una realidad poco atractiva. Entonces, el panorama pintoresco de Mesonero Romano, las escenas costumbristas, incluso de Fernán Caballero, nunca van a hacer hincapié en lo feo, en lo vergonzoso de ese estado en que viven las clases populares. Al revés, lo que van a hacer es encubrir esas deficiencias de habitabilidad como bajo los ropajes de lo pintoresco. Y entonces se van a fijar en las costumbres que aún conservan, en los oficios que aún desarrollan, en los trajes que aún visten, en las formas que aún perduran en esos personajes del mundo popular. Y otra imagen de Chiclana, la capilla de Santa Ana, que dice: era esta capilla dedicada a Santa Ana, dice Fernán Caballero, de reconstrucción redonda, y estaba ceñida de una columnata que formaba en su alrededor una galería desde la cual se admiraba un hermoso panorama, esto es, una bella vista circular. Es decir, que aquí está describiendo la capilla de Santa Ana en términos de lo que es un edificio dedicado a la exhibición de los panoramas pictóricos. Es decir, o sea, que ella conoce perfectamente, porque en sus viajes lo ha visto. En España no existe un primer intento de construir panoramas hasta 1835, si no recuerdo mal, en la Galería Topográfica de Madrid se intenta construir un panorama y no se hace con los mismos medios que en Europa, pero se hace algo similar. En fin, lo que me interesa ver es redescubrir, ¿no?, en estos textos pues toda esa influencia de la mirada de estos nuevos dispositivos ópticos. Sí, sí. Y me interesa también pues el rechazo a esa, lo que hemos visto ya, ¿no?, esa modernidad irrespetuosa hasta con los muertos, ¿no? Es decir, la aislada y abandonada torre tenía a sus pies el cementerio, como si los hombres muertos buscasen simpáticamente la sombra de la muerta torre. Esta torre que parecía un sello de piedra que ostentase los archivos del pueblo, que era una herencia de generaciones, etcétera, etcétera. Esta torre inofensiva no pudo escapar al enorme vandalismo, ni el respeto a los recuerdos que evocaba, ni el respeto al cementerio, ni lo romántico de su aspecto, ni lo histórico de su origen pudieron valerle. Fue demolida bajo el sabio pretexto de que estaba ruinosa. Ruinosa una ruina, dice ella. Totalmente. Ruinosa aquella torre que llevaba los siglos como vosotros los días. Ruinosa aquella mole petrificada que hubiera vivido más que todas vuestras construcciones de yeso y de madera. Bueno, voy a pasar rápido por estos
estas imágenes, Jerez, lo que descubre de esta realidad jerezana, pues el castillo de Melgarejo, en la cercanía, en esa descripción, que está de alguna manera influida por esa mirada que despliega también Chateaubriand en El genio del cristianismo, donde frente a la belleza de los templos clásicos griegos y latinos, pues se impone la belleza de los castillos medievales que representan a la espiritualidad cristiana, o la belleza de las catedrales. Y eso es lo que ella va a descubrir en cada pueblo. Fijaos qué sitio tan a propósito es este para la representación de un simulacro o de un torneo entre moros y cristianos. Es decir, a ella lo que le interesa es esa imagen de la cristiandad victoriosa. Y otro elemento curioso, a ella todo lo que tiene que ver con el mar, incluida Cádiz, que aparece poco y no siempre bien representada, le parece rechazable, porque ella contrapone el mar con la tierra, ¿no? La mar y la tierra son contrapuestos, como lo son lo tranquilo y lo agitado, la estabilidad y el movimiento, la seguridad y el peligro, como lo son lo que produce y lo que destruye. Es decir, el pueblo que permanece apegado a su tierra, a sus costumbres y a sus tradiciones, es lo que a ella le parece digno de apreciar y de promover. Lo que está imbuido por las peligrosas ideas liberales que llegan a través del mar, eso es absolutamente rechazable, porque eso trae un progreso destructor que es incompatible con la esencia del pueblo. La esencia, evidentemente, monárquica, cristiana, católica, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con las descripciones de Sanlúcar, de Rota, que dice que ella es algo excepcional, ¿no? Porque a pesar de que es un pueblo que está asentado en el mar, sin embargo, es un pueblo tranquilo y modesto. Y entonces ella destaca el castillo, ¿no? Digamos que la gente se ha pegado al castillo y por eso es capaz de conservar las tradiciones cristianas. Pero fijaos lo que dice aquí, los seculares cantos sillares que forman los robustos muros del castillo y el fresco verde casino con que han cubierto sus sólidas rejas, forman no solo un contraste, sino una disonancia que las personas entendidas y de buen gusto comprenderán mejor de lo que nosotros pusiéramos a decir. Es decir, a ella le disgusta muchísimo que las rejas que en su origen estaban pintadas de negro, ahora se hayan pintado de verde. Es decir, lo que a Gautier le parecía pintoresco, a ella le parece un horror. Un horror porque el verde ella lo identifica con el tapete de los casinos, es decir, con la burguesía de negocios, con el dinero, con el progreso material, y a ella le parece que ese cambio no ha traído nada bueno. Entonces, ella, por ejemplo, pues es contraria a que en estos momentos se quiera imitar que las niñas que hacían la comunión y que lo hacían vestidas de negro, porque era el traje típico de las mujeres en el siglo XIX, ahora, por moda, quieran vestir el traje blanco como hacen en Francia. Eso le parece a ella de una cosa escandalosa, o sea, que estaría ahora patidifusa. Y pues, siempre descubre lo que le parece de paradisíaco. En este caso, el coto de Doñana, pues le parece un pequeño mundo primitivo, donde dice que quizá como ningún otro paraje de Europa nos representa la naturaleza en su primitivo estado, bello, inculto y despoblado. Pueden figurar propiamente el papel de Noé, los guardas puestos allí por los duques y cuyos cargos se suelen heredar de padre a hijo. Es decir, lo que importa es que la naturaleza no está contaminada por el progreso y que, además, los guardas cumplen allí el papel que le han ordenado sus señores, los duques, que son los dueños del coto. Entonces, bueno, son descripciones muy curiosas que podréis ver en el campo. Esta es otra imagen de un pueblo que posiblemente sea la Rambla por la descripción que hace, pero lo traigo aquí por eso del carácter no pintoresco, visto de lejos, desnudo, de arbolado, no tiene nada menos ni de pintoresco. Es decir, ¿5 minutos? La uniformidad es una de las cuestiones que distingue lo pintoresco de lo no pintoresco. Bueno, y aquí pues lo mismo con la belleza de arcos,
la belleza del barrio de San Lorenzo, que le parece que es pintoresco precisamente porque está ajeno al mundo de los extranjeros, que son los que contaminan y los que desnaturalizan los lugares con su intromisión y con sus ideas. Y el daguerrotipo, ¿no? Con esto, y ya termino, aquí tenéis una imagen de Gautier, de Daguerre en su taller, tomando imágenes con una cámara que no es una cámara fotográfica, sino la cámara del daguerrotipo. Pero lo que me interesa ver es que ya aquí se inicia otro tipo de mímesis, es decir, hemos visto lo sublime, lo pintoresco, característico de lo romántico, que se puede identificar con el panorama y con el diorama, y otro elemento nuevo de estos dispositivos ópticos, que es el daguerrotipo, inicia otra mirada diferente, que tiene que ver con el romanticismo objetivo, que se empieza a imponer también en Francia en los años 30, de un Balzac, por ejemplo, que permite captar una realidad cada vez más cercana, más próxima en sus detalles a lo que luego se va a poder registrar con una cámara fotográfica. Y esto es lo que nos va a introducir del romanticismo, nos va a llevar al realismo, que será la corriente dominante en la segunda mitad del XIX. Entonces, ella insiste en que ella no escribe novelas, sino que ella es un vulgar daguerrotipo que presenta las cosas como son. Dice, el que no quiere ver las cosas según yo las presento es, o bien porque tiene la ligera y desdeñosa mirada del disipado mundano que nada profundiza, o la fría y amarga mirada del misántropo que aja las flores sobre lo que se posa. Bueno, aquí tenéis la misma idea de cómo, a través del daguerrotipo, esta es la cámara del daguerrotipo, y esto es un primer daguerrotipo, creo que era de Madrid, se puede retratar la realidad y ya está. Entonces, como conclusión, pues yo diría eso, que los dispositivos ópticos permitieron descubrir miradas diferentes que cada vez lo que van a hacer es profundizar más en los aspectos de mayor detalle realista, incluso naturalista después de la realidad, tanto para la pintura como para la literatura y como para el resto de las artes. Nada más, muchas gracias.